Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Pues, doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, le agradezco mucho que nos conceda esta entrevista. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por su invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Pues el tema de educación ha sido tema esta semana de debate. En un lado, por las modificaciones, la propuesta de modificaciones a los artículos 3, 31 y 73 en esa materia, y por otro lado, el tema del presupuesto en educación que ya anunció el gobierno, que ha mandado como propuesta el gobierno de México, pues recortes a la universidad, a la UNAM, a temas de ciencia y tecnología, pues un recorte del 6%, por ejemplo, en el caso de la UNAM, no es gran cosa. Doctora, si quiere, partamos con lo primero. El gobierno federal dijo: vamos a derogar la reforma educativa con una serie de cambios, entre ellos la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación y bueno, otras cosas más. Cuando usted vio la semana pasada todo esto, las reacciones que ha habido en este sentido, pues ¿cuál es su balance, su interpretación? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que sí son una serie de modificaciones de las cuales podríamos tener mejores opiniones si supiéramos cómo están planteando la sustitución de las distintas propuestas que están haciendo, por ejemplo, de modificación, en este caso es desaparición del INE y una sustitución por un centro de revalorización del magisterio. Entonces, tampoco sabemos qué va a sustituir el servicio profesional docente. Te pongo el ejemplo que más nos preocupa a muchos investigadores, que es el tema de cómo va a ser el ingreso y la obtención de una plaza. Veníamos de un sistema donde había mucha perversidad sobre el asunto de cómo se otorgaban las plazas, qué se tenía que hacer para lograr esto y las negociaciones que había con el sindicato al respecto. Entonces, hoy en día solo nos dicen que se cancela el servicio profesional docente, que va a haber una cosa que se llama servicio de carrera profesional del magisterio, una cosa así, pero no tenemos detalles de qué va a pasar, por ejemplo, con el acceso a estas plazas. En esa medida es un problema porque tenemos pocas definiciones. Entonces, todo eso se suma a otro tipo de medidas, como por ejemplo la obligatoriedad de la educación superior, que es una de las propuestas también que se están haciendo, pero que se trata de estas medidas que en el pasado no han funcionado de manera más clara, porque así sucedió con la obligatoriedad de la educación preescolar, la obligatoriedad de la educación secundaria, media superior, y la verdad es que tenemos muchos rezagos, muchos problemas. Se decreta constitucionalmente que deben ser obligatorios estos niveles, pero no hay las condiciones, no hay los recursos y no hay las instituciones para poder cubrirlo. En este caso, si combinamos lo que me preguntas, que es la obligatoriedad de la educación superior, y luego lo contrastamos con el presupuesto, la propuesta de presupuesto que acaba de mandar el nuevo gobierno, pues no se entiende cuál es el mensaje que están mandando. Si va a ser obligatoria la educación superior, las instituciones actuales van a requerir más recursos para poder cubrir estas necesidades y recibir a más estudiantes, porque se supone que entonces incrementará la demanda. Y bueno, en la propuesta de campaña de Andrés Manuel fue que no iba a bajar los recursos para las instituciones de educación superior, también fue que por lo menos iba a respetar el problema, digamos, el déficit inflacionario, y pues ninguna de las dos cosas se manifiesta en este presupuesto. Entonces creo que en general en la comunidad de investigadores estamos preocupados por estos mensajes y estamos pues tratando de entender, ¿no?, por dónde va todo esto.
tratando de entender por dónde va esto. Doctora, no sé si usted ha visto en estos días y horas que ha salido en las redes, pues esta noticia de que pues muchos taxistas tienen la maestría, tienen la licenciatura y tienen el doctorado. Y le pregunto esto porque sale el tema de hacer obligatoria la educación superior, pero al hacerlo obligatorio en la ley, pues en el campo laboral, pues no hay espacios para esta gente que tiene la licenciatura, la maestría, el doctorado. ¿No es un poco, no sé si poner la palabra innecesario, pero no es absurdo ponerlo así, con esta obligatoriedad, cuando en el campo laboral no se garantiza estos espacios? Bueno, sí, se trata de un problema muy complicado porque no solo se trata de un tema de demanda, sino también que sucede, como bien lo señalas, con los egresados. Y bueno, decretar que un nivel es obligatorio, pues obliga al Estado a proveer esos servicios, más allá de que después la discusión es qué va a suceder con dichos egresados. Entonces, pues sí, en este sentido creo que quedan muchas dudas al respecto, porque mientras la economía no crezca y se abran más oportunidades laborales, el problema es que sí podemos empezar a generar muchos más egresados de instituciones que después no tengan una buena posibilidad en el campo laboral. El otro problema al respecto tiene que ver con que la demanda a la educación superior está muy concentrada en ciertas instituciones. Uh-huh. En el caso de la zona metropolitana, pues es obvio, UNAM, Poli, UAM, y no significa necesariamente que en otras instituciones no haya acceso. Entonces, por eso también no entendemos la medida de las 100 universidades que dice que va a crear el nuevo gobierno, ¿no? 100 universidades que quizás no van a tener realmente una demanda, porque como digo, la demanda sí se encuentra muy concentrada en las zonas metropolitanas, en ciertas instituciones, y entonces sí me parece que la discusión la tendremos que ir haciendo más sobre cuál es la situación actual, por ejemplo, de los jóvenes que terminan la educación media superior, cuántos de ellos realmente quieren continuar estudiando, qué tipo de instituciones deberíamos de promover, de programas, y en esa medida pues parece muy apresurado que ya se vaya a decretar la obligatoriedad en estas condiciones, y sobre todo sin un respaldo presupuestal, que es lo que no entendemos. Usted, por ejemplo, doctora, sería de la idea de decir, bueno, ¿para qué crear 100 universidades más si mejor con las que tenemos darles mayor presupuesto y que estas se tengan mayor amplitud en el país y así poder ayudar un poco a solventar esa demanda, por ejemplo? Sí, por ejemplo, o te pongo otro problema que es muy grave, que es el de, tenemos muchas universidades que están en quiebra técnica, ¿no? Sí. Instituciones que hoy no pueden pagar sus, por ejemplo, sus salarios o sus aguinaldos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esa medida, ¿qué va a pasar con dichas instituciones? Porque además se trata de las instituciones, insignia de cada estado, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se encuentra en esta situación. Entonces, en lugar de pensar cómo vamos a lograr generar políticas de saneamiento, nadie está negando aquí que las instituciones no deban de ser transparentes y que deban de mostrar un mejor manejo de sus recursos, pero el problema se trata de que si no hay un plan ahora para ver cómo se van a rescatar este tipo de instituciones, pues sí nos encontramos realmente en muchos problemas, ¿no? Encima de todo vamos a crear otras 100 con un presupuesto que, además hay que decirlo, es muy escaso para crear universidades. Una universidad no se hace de un día para otro. Claro. La ciencia, que también ha sido golpeada en el presupuesto, la cultura, la educación, son ámbitos costosos para cualquier sociedad. Los países pues tienen que estar dispuestos a financiar estos sectores que no son baratos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se trata de apuestas de desarrollo, de proyectos, de la importancia de sus ciudadanos, etcétera, etcétera.
y yo creo que aquí es donde estamos también un poco, como digo, con estos mensajes muy contradictorios y tratando de justificar algo que a todas luces no se entiende, ¿no? No pueden venir a decirnos que es un tema de corrupción nada más y de que se están eliminando recursos sin sentido, cuando vemos que la afectación va directamente a los estudiantes, a las percepciones de los académicos y al trabajo de la investigación, pues que es fundamental en estas instituciones. Uh-huh. Usted habla de estos mensajes contradictorios que llegan a verse. ¿Estos mensajes los ve más con una carga política que una carga educativa? Pues sí, yo creo que aquí tendremos que ir analizando cuál es el proyecto de educación, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un poco más de elementos para ir viendo, bueno, por un lado la propuesta constitucional, por otro lado el presupuesto. Como se sabe, hubo una omisión en la propuesta constitucional de la autonomía universitaria, que primero se justificaron que fue un error mecanográfico, ¿no? Sí, pero a estas alturas ya no sabemos, ¿no? Realmente si fue un error o fue otro tema, porque al poner la educación como obligatoria, la educación superior, también debe de implicar una gratuidad, y yo creo que ahí no saben bien cómo van a solucionar el tema de la gratuidad, ¿no? De la educación superior. Y al mismo tiempo, pues vemos políticas que sí van a generar amplias clientelas políticas, me parece, por ejemplo, la universalización de la beca de estudiantes de media superior, que puede ser una propuesta muy buena, que lo es de hecho, pero cualquier estudio de política pública te va a decir que las becas tienen que focalizarse. Tú tienes que darle las becas a quien más lo necesite y quien está, por ejemplo, en riesgo de dejar o abandonar sus estudios, o quien sin esa beca no va a poder continuar en la escuela. El problema es que al universalizar una beca así, pues va a recibirla todos los jóvenes, ¿no?, que se encuentran hoy en día en la educación media superior, la necesiten o no. Y eso al final pues parece más una política clientelar, porque son jóvenes que votarán en las próximas elecciones, y bueno, es un poco preocupante que en lugar de basarse en análisis de política pública estemos tomando medidas que parece que apuntan hacia otros lados, ¿no? Y sobre todo, ahorita que menciona este punto, en la mañana le cuestionaron al presidente electo de el recorte que se da a la UNAM, y él dice que no había tal recorte, que tenía que ser más con menos, y que ese recorte que uno ve en la lógica del presidente es porque ahora se van a ir a las becas, ¿no? Y también pareciera que todo el presupuesto, o que el presidente en ese sentido ve que el presupuesto se va en pura beca, ¿no? Cuando pues en el caso de la universidad propiamente pues hay investigaciones, hay muchas cosas, no solamente becas. Sí, no, porque además es dar becas a todos los estudiantes de educación media superior, pero reducir las becas de educación superior, ¿no? Sí. Que es lo que estamos viendo quienes estamos haciendo análisis del presupuesto. O reducir becas de posgrados, ¿no? En el caso de la institución donde yo trabajo, Sinvestap, las becas, los apoyos para que estudiantes puedan asistir a congresos o participar en una estancia temporal de movilidad, que son experiencias importantes, se reducen 40%. Eso no puede ser, la justificación no puede ser que están limpiando el presupuesto de presuntos manejos, malos manejos, ¿no? Uh-huh. Creo que sí hay que ser muy claros en que las afectaciones sí están llegando directamente a los estudiantes y a las actividades de estas instituciones. Déjame hacer una pregunta que a lo mejor suena muy obvia. Perdón, no escucho. Perdón, déjeme hacer una pregunta que a lo mejor suena muy obvia, pero que... No escucho nada, perdón. ¿No me escucha? Ya. ¿Ya? Es que a lo mejor por luego se corta un poco. Déjeme hacer una pregunta que puede sonar muy obvia, pero que sí es importante tenerla aquí presente, tanto nosotros como quienes nos escuchan. ¿Qué escenarios ven si en el dado caso que en la Cámara de Diputados no hagan modificaciones
o hagan mínimas modificaciones, ¿qué escenarios ve usted pues con estos recortes en materia científica en donde usted trabaja, en la UNAM propiamente? ¿Qué escenarios ve usted, doctora? ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Qué escenarios ve con estos recortes? ¿Qué escenarios? No, pues sí, yo creo que preocupantes, ¿no? Como señalaba, pues está trastocando, ¿no? Estos recortes pueden trastocar actividades básicas. En el caso, por ejemplo, de los salarios de académicos, como todo el mundo sabe, los salarios de académicos, sobre todo a partir de la década de los 80, se vinieron muy abajo, un poco antes, por supuesto, y los únicos mecanismos que encontró el Estado mexicano para contener la fuga de cerebros, pues fue crear estos programas de estímulos para poder compensar, ¿no?, las percepciones de los académicos. Y desde entonces, desde el 1984 que se crea el Sistema Nacional de Investigadores, junto con otra serie de estímulos, cada institución tiene su programa de estímulos y bueno, sería muy complicado desarrollar uno por uno, pero sí en general, para que la gente nos entienda, pues son estas compensaciones que se hicieron para evitar que los investigadores se fueran tanto del país como se fueran a instituciones privadas y tuvieran salarios competitivos. El problema es que esto costó mucho trabajo, no sin quejas por parte de nosotros los académicos, porque pues era un pago irregular finalmente, ¿no? No iba a nuestras prestaciones ni nada. Pero bueno, así se logró compensar los ingresos. Hoy en día, esos son uno de los temas que está en la discusión, ¿no? Los bonos, las compensaciones, los estímulos por productividad, pero es el sustento con el cual nuestros salarios se han logrado mantener a flote. Si se viene a discutir que ya estos estímulos deben eliminarse, entonces los académicos nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje que está mandando el Estado mexicano sobre la importancia de la ciencia, la investigación? ¿Cómo vamos a lograr atraer jóvenes talentos que quieran dedicarse a esto y que vean que es una posibilidad para tener una vida digna, ¿no? Un salario digno por el trabajo que realizan y no se sientan atraídos de irse fuera o de buscar trabajo no en el sector público? Entonces, yo creo que los costos, como digo, esto llevaba mucho tiempo de haber sido recuperado, ¿no?, de esta manera, con estos programas. Y el costo de eliminarlos y de mandar este mensaje de ahora vamos a bajar otra vez los sueldos y precarizar los ingresos de los académicos, creo que puede ser un costo que después nos va a costar, bueno, perdón la redundancia, pero algo que después va a ser muy difícil recuperarse de un golpe así, ¿no? Entonces, nos preocupa, ¿no? Digamos que esa es un poco la situación, y eso es solo uno de los ejemplos de pues el tipo de cosas que pueden pasar con este tipo de medidas que en el fondo, yo lo había dicho en otro momento, es como querer hacer un trabajo de escultura o de, ¿no?, esculpir algo en lugar de un cincel con una bola de estos que destruyen todo, ¿no? Doctora, y por ejemplo, usted es docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya la UNAM se pronunció igual diciendo que es preocupante y que rechazan esto. Ahí, por ejemplo, ¿qué escenario puede ver? ¿Ve que posiblemente la comunidad pueda manifestarse o ahora con vacaciones pues eso pueda inhibir la protesta universitaria? Sí, ahorita vi que va a haber una protesta, por ejemplo, el sindicato está llamando una protesta, porque además los trabajadores sindicalizados también tienen este tipo de estímulos. Sí. Entonces, cuando uno pensaría que no, bueno, porque son sindicalizados, porque son de base, no, estas políticas están afectando realmente al grueso de los trabajadores administrativos y académicos. Entonces, bueno, creo que sí, el problema es que la UNAM como tal ya está de vacaciones, entonces eso sí, desde luego que la movilización pues no parece como una opción en este momento, al menos entre los estudiantes, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las instituciones están de vacaciones, entonces más bien habría que esperar cuál es la reacción también
como sabemos, este presupuesto lo tienen que discutir la Cámara de Diputados. Hoy acabo de ver que la Núñez también ya mandó una petición en la Cámara para poder presentar ellos sus argumentos de por qué esto pone en riesgo el trabajo de las universidades, ¿no? Entonces tendremos que esperar en los próximos días a ver cómo las reacciones se van moviendo. Y bueno, independientemente de las reacciones, por lo que hablando de mensajes, pues el mensaje que da el Ejecutivo con esta propuesta, pues va a ser un año muy complejo, ¿no? En materia educativa, tanto en la SEP como en las instituciones de educación superior. Sí, claro, porque mira, simplemente si desaparece el INE, por ejemplo, ¿no? Que eso sería una situación que veríamos hasta febrero. ¿Qué va a suceder con las actividades centrales que hace el INE? Te pongo un ejemplo, que el INE funciona como un INEGI educativo, ¿no? Sí. Entre otras cosas, realiza las pruebas internacionales en las cuales participa México, que son muy importantes porque nos sirven para comparar, no necesariamente porque de ellas dependamos, sino más bien son un parámetro para saber al menos pues cómo están nuestros estudiantes, que están aprendiendo de cuestiones muy básicas, que además son pruebas pues que miden conocimientos solamente en 3 áreas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar con esas actividades que son fundamentales? Obviamente hubo una reducción al presupuesto que ellos nos propusieron, pero más allá de eso, sería el primer órgano autónomo que desaparece el gobierno federal, lo cual a mí sí me preocupa mucho en términos de los contrapesos y sobre todo de contar con órganos autónomos que nos den información independientemente del presidente que esté en ese momento en el cargo. Sí, y sobre todo porque en las reducciones, en este caso del presupuesto, sea de donde sea, pues los más afectados, en este caso de la educación, pues van a ser los profesores y los estudiantes, ¿no? No tanto los funcionarios como uno pensaría o quisiera, ¿no? Uh-huh, sí, exacto. Pues, ¿mande? Pues doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, yo le agradezco enormemente que nos conceda esta entrevista vía telefónica y yo le pediría no perder la comunicación, sino estar al pendiente de lo que suceda y pues si es necesario volver a conversar. Adelante, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco la atención a esta entrevista. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Hasta luego, chao, bye. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.